El Señor les bendiga. Bienvenidos a un estudio más de la bendita y santa palabra de nuestro Señor. Pedimos disculpas por esta pequeña tardanza, hemos tenido algún contratiempo por aquí, pero bueno, gracias a Dios ya estamos aquí conectados. Bienvenidos a este su ministerio, en el cual nos interesa el que usted lea la Biblia, se enamore de la palabra del Señor. Ese es nuestro objetivo principal, ¿verdad? Congregación de la Revelación de Jesús. Y pues queremos, ¿verdad?, que usted ahí en su casa lea, escudriña la palabra del Señor, que es muy importante, que no se crea todo lo que decimos nosotros, cualquier otro predicador, sino que realmente sea usted el que esté escudriñando en la bendita palabra del Señor. Aún si no cree en la Biblia, también le invito a que la lea, ya que va a encontrar cosas que nunca se hubiera imaginado y para que no le cuenten. Porque luego dicen, es que ustedes hacen eso, usted vea lo que dice la Biblia y ahí se va a dar cuenta, ¿verdad? A mí me gusta revisar otros libros que van en contra de la palabra de Dios para saber, ¿verdad?, qué es lo que piensan y no más decir, es que ustedes piensan diferente. No, yo quiero saber por qué piensan diferente y en qué se basan. Entonces así es muy fácil, porque el día que me pregunten les puedo decir con sus propios libros o propias escrituras, verán dónde está el error. Así de fácil es esto, pero no para pelear ni mucho menos, ya que la obra es de Dios. Y cuando alguien quiere pelear y quiere estar discutiendo, bueno, es que quiere hacerlo en la carne, pero esto dejamos a Dios. Porque dice la Biblia que el que redarguye es el Espíritu Santo, no somos nosotros, solamente invitamos a que lea y medite en la palabra del Señor. Bueno, hoy vamos a tocar un tema en el cual es la espina dorsal de nuestro ministerio, ¿verdad? Es el otro consolador, acerca de la divinidad del Señor, y el tema es el otro consolador, para que pues usted juntamente con nosotros vaya leyendo lo que dice la Biblia y tome sus propias conclusiones. Pero antes de ello vamos a orar y a pedirle dirección para que nos vaya guiando en lo que vamos a estar leyendo. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, en esta tarde, gracias le damos, Señor, por esta bendición, por la vida que nos ha dado, Señor, por todo lo que tenemos. Gracias, Padre. Gracias también porque hasta este momento nos ha guardado, Señor, todos los peligros y lo que hay en el mundo, Padre. En este momento le pedimos que nos ayude, Señor, con este tema. Sea usted y no el hombre el que esté hablándonos, Señor, ya que la interpretación del hombre, Señor, siempre va a ser errada, pero cuando es su propia palabra la que se va interpretando, Señor, sabemos que va a ser perfecta y aparte santa, Señor. Le pedimos, Padre, también por aquellos hermanos que recién se conectan, Señor, que también ellos puedan recibir su bendición, y aquellos aún que no creen en la Biblia, que también puedan recibir una bendición, Señor, en sus vidas. Por eso le pedimos, Padre, por cada uno que se van a estar escuchando, no nomás hoy, sino cualquier día que lo puedan ver este tema, Señor. Y también le pido dirección para que sea usted que me dirija mis labios, Señor, que no sean mis ideas propias, sino lo que dice su santa y bendita palabra. Señor, gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, en esta tarde el tema nuevamente es el otro consolador, y le voy a pedir que vayamos a Juan capítulo 14, y vamos a leer en los versículos 16, 17 y 18. Juan 14, versículos 16, 17 y 18. Le invitamos a que medite en la palabra del Señor. Juan capítulo 14, versículo 16, acuérdese, primero apunta la cita bíblica y luego ya la busca. Ahora, si usted tiene facilidad para encontrar aquí la escritura, pues qué bueno, pero primero apunte y luego la busca. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios en el nombre de Jesús. Juan 14, versículo 16. Y yo rogaré al Padre, el cual os dará otro consolador, para que muere con vosotros por siempre. 17. Es a saber, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Mas vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y será en vosotros. 18. No os dejaré huérfanos, yo vendré a vosotros. Y bueno, aquí tenemos al Señor hablando con los discípulos. Y anteriormente en otros estudios hemos hablado acerca de esta escritura y le hemos tocado varias veces, porque es un punto doctrinal en cuanto a la divinidad del Señor. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, que muchos están pensando, ¿verdad?, como que es otro espíritu y una tercera persona, ¿verdad?, que ya hemos visto que persona solamente Jesús. Entonces, eso es muy importante entenderlo, qué dice la Biblia, no qué interpretamos nosotros o qué interpreta usted. Porque ya hemos leído también de que la interpretación no es, dice la Biblia, no es de interpretación privada, sino que lo que yo leo aquí, otro hermano en otro lugar lo va a leer. ¿Por qué? Porque es nuestro idioma. Esto es fácil de entender. El problema es cuando le añadimos de nuestra cosecha, como lo hacían los fariseos, los saduceos o los escribas, que añadían leyes, y los sacerdotes también, añadían leyes, mandamientos que no eran del Señor, y lo hacían tradiciones del hombre, lo añadían a los mandamientos. Y ahí es donde viene a torcerse la escritura.
Pero la escritura es santa, es perfecta, solamente tenemos que escudriñarla. Vamos a ver qué dice aquí. Dice aquí que el Padre, dice, va a enviar otro consolador. Y ahí hay que tener en cuenta que dice la Biblia, el Señor mismo hablando, dice, bueno, el Padre va a enviar otro consolador. Vamos a ver este consolador. En el versículo 17 dice, es a saber el Espíritu de verdad. Es decir, el consolador es el Espíritu de verdad. Y luego dice, el cual el mundo no puede recibir, porque ese Espíritu no es para el mundo entero, no, es para aquel que le quiera recibir, ¿verdad? Y abra su corazón. Eso es sencillo de entender. Y luego dice, porque no le ve ni le conoce. Note ahora lo que dice aquí el Señor, mas vosotros le conocéis. Ellos estaban con el Señor hablando y dice, ustedes ya conocen al Consolador. ¿Pero cómo? Sí, al Espíritu de verdad ustedes ya lo conocen. Pero ¿cómo que conocemos al Espíritu de verdad? Recordemos que aquí en Juan 14:6 dice que el Señor es Él es la verdad, Él es la vida. Pero entonces hay que entenderlo, que esto es bien importante, que Él es la verdad, la vida, Él es el camino, la verdad y la vida. Pero la verdad ahí está. Ahora dice aquí, el Espíritu de verdad, el mundo no lo puede recibir, pero dice, pero ustedes lo conocen. Pero para ellos era nuevo hablar acerca del Espíritu de verdad o hablar del Consolador. Dice, el Padre enviará otro Consolador. Ahora, ¿qué es lo que pasa aquí? Dice, ustedes lo conocen. Pero ¿cuándo? Si no sabíamos de esto. Dice el versículo 17 al final. Lo conocéis porque mora con vosotros. Es decir, está con ustedes. Pero note lo que dice ahora. Dice, y será en vosotros. Ahora dice que estaba con ellos. Pero ahora, ya hablando en un futuro, ¿verdad? Ahora dice, está con ustedes, pero en un futuro estará en ustedes. Y esto es lo importante, hermanos, de que tenemos que entenderlo. Que dice que en ellos estaba ahí, alrededor, junto a Él, con ustedes, está el Espíritu de verdad o el Consolador. Dice, pero el mundo no lo puede recibir. Ustedes lo conocen. Entonces vaya siguiendo esto, lo que dice la Biblia. Ustedes lo conocen, está con ustedes, pero ya no estará con ustedes, estará en ustedes, estará en vosotros, dentro de usted. Esta es la promesa del Padre, como en otro estudio hemos dado acerca de la promesa del Padre. Y note el versículo 18, dice aquí, no os dejaré huérfanos, yo vendré a vosotros. Bueno, por fin, ¿quién va a venir? ¿El Consolador que envía el Padre? ¿O vendría Jesús? ¿O cómo está aquí la historia? Eso es algo bien importante de entender, hermanos. Nota el versículo 26, nomás para darle más validez a esto. Versículo 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, ahí especifica el Espíritu Santo, el cual el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todas las cosas que os he dicho. Es decir, cuando venga este Consolador, el Espíritu de verdad, y aquí dice el Espíritu Santo, entonces va a recordar todo lo que ha hablado. Esa es la función también del Espíritu Santo, recordarnos lo que el Señor ha hablado. Esto es bien importante, hermano, amigo que me escucha. Yo sé que para muchos, no, es una religión más. No, si usted le pide a Dios que entre a su vida, ¿verdad? Que entre a su corazón, y usted lee la Biblia, usted cuando menos lo espera va a entender cosas que su mente natural no lo entendería. ¿Verdad? El hombre natural, dice la Biblia, ¿verdad? Que no sabe esas cosas, pero el Espíritu no lo dice todo. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que es bien importante. Dice, ¿verdad? El Consolador va a venir, el Espíritu de verdad, que es el Espíritu Santo, le va a recordar todo. Pero el Señor dice, vendré a vosotros. Entonces, bueno, vendrá cuando vuelva la segunda venida. Pero dice, no los dejaré huérfanos. O sea, no van a estar solos. No los dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Ahora este Consolador estaba con ellos, ahí a su lado, y ustedes lo conocen, pero estará en ustedes. Grábese eso. Ahora, recuerde, ¿verdad? Que dice, vendré a vosotros. En el 18 dice, no os dejaré huérfanos, yo vendré a vosotros. Acompáñenme a Mateo capítulo 28 y versículo 20. Mateo al lado izquierdo, desde luego. Mateo capítulo 28 y versículo 20. Mateo 28, versículo 20. Y ve lo que dice la palabra del Señor, Mateo 28, versículo 20. Le digo, apunte primero y luego lo busca, por favor. Mateo 28, 20. Dice en el nombre de Jesús. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ahora, ¿qué es lo que dice?
Dice que Él estará con ellos hasta el fin del mundo. Bueno, pero que no se iba a ir de Él y iba a venir el Consolador. Es lo que dice Juan 14. Él rogaría al Padre que envíe el Consolador, el Espíritu de verdad, que es el Espíritu Santo. Y dice el Señor, dice, no los dejaré huérfanos, versículo 18, no los dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Pero dice el Señor aquí, dice, perdón, dice, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es decir, el Señor va a estar aquí, pero si se va a ir, ¿cómo va a estar con nosotros? Vamos entendiendo eso. Juan dice, vendrá el Consolador, les va a recordar todo, les va a recordar las palabras del Señor, va a dar testimonio del Señor, va a redarguir del pecado el Espíritu Santo. Caminaba con los discípulos, pero ya no va a estar caminando con, sino va a estar dentro de. Entonces, esto es bien importante entenderlo. Ahora dice, cuando el Señor dice, no los dejaré huérfanos, pero o sea, no los voy a desamparar, no se van a quedar solos, pero dice acá también el Señor, dice que Él estará con ellos hasta el fin del mundo. Por fin, ¿quién va a estar? El Consolador, el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo, o Cristo va a estar con ellos. Entonces, pero dice, ¿verdad? Hasta el fin del mundo. Entonces vamos entendiendo esto. Ahora, acompáñeme a Hechos, apúntele por favor, Hechos capítulo 5, versículos 3, 4 y 9. Hechos capítulo 5, versículos 3, 4 y 9. Hechos 5, versículos 3, 4 y 9. Ahora usted tiene un compromiso con Dios y es el de cuando terminamos este estudio o cuando va a su iglesia, a su templo, cuando está estudiando la palabra de Dios con ellos también, escuchando el sermón, bueno, no se quede ahí, va a su casa y también sigue meditando, va a ver arriba el versículo, abajo, va a ver de qué está hablando la historia. Yo le doy varios versículos así, pero es para ir tocando la doctrina, pero usted tiene el compromiso de leer, quizás estoy equivocado completamente, usted tiene que leer arriba y abajo a ver si efectivamente se refiere a lo mismo. Ese es un compromiso delante de Dios. Ahora, ¿qué dice aquí? El capítulo 5 del libro de los Hechos, versículo 3, versículo 4 y versículo 9, en el nombre de Jesús. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón a que mintieses al Espíritu Santo y defraudases del precio de la heredad? Note que aquí Pedro le dice a Ananías que había mentido al Espíritu Santo. Eso dice la Biblia. Ahora note el versículo 4. Quedándose, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué has concebido esta cosa en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Bueno, arriba dice que le mintió al Espíritu Santo, ahora dice que a Dios. Ahora vamos al versículo 9. En el nombre de Jesús, versículo 9. Y Pedro le dijo, ¿por qué os concertasteis para tentar al Espíritu del Señor? He aquí la puerta de los pies de los que han sepultado a tu marido y han de sacarte a ti. Ahora está diciendo que había tentado el Espíritu del Señor. O sea, lo mismo, mintió al Espíritu del Señor. Entonces le mintió a Dios, le mintió al Espíritu Santo o le mintió al Espíritu del Señor. Esto es bien importante entenderlo, hermanos. Cuando usa estas tres ideas, ¿verdad? De Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, el Consolador, el Espíritu de verdad, o el Espíritu de Cristo, el Espíritu del Señor, se refiere a lo mismo. Por eso el Señor, dice en Mateo 28:20, dice que estaría con ellos hasta el último de sus días. Y luego dice en el 14:18 de Juan, dice, ¿verdad? Que no los desampararía, dice, no los dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Pero ¿cómo vendría a vosotros? Eso es lo importante. Ahora dice aquí, está hablando aquí en el libro de los Hechos, Pedro, ¿verdad? Le habla a Ananías, dice, bueno, has mentido al Espíritu Santo, y luego dice, has mentido a Dios, y ahora dice que, ¿verdad? Que había tentado o había mentido también al Espíritu del Señor. Ahora vayan notando cómo se va haciendo este juego de palabras, pero se refiere a un mismo espíritu, al que está en este momento activo. El testigo de Jehová le llama, ¿verdad?, la fuerza activa de Dios. Entonces hay que tener mucho cuidado con este tipo de cosas, ¿verdad? Pero Dios es espíritu, eso lo sabemos, por tanto hay un solo espíritu, ¿verdad?, que es santo verdaderamente. Acompáñenme ahora a Romanos capítulo 8 y versículo 9. Romanos capítulo 8, versículo 9.
Romanos capítulo 8, versículo 9. Y dice en el nombre de Jesús, versículo 9, mas vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu. Y luego no te dice aquí, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y dice además esto, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Fíjese bien lo que está diciendo aquí. Es como un tipo de sarcasmo lo que dice Pablo a los romanos. Dice, si es que, ¿verdad? Porque a veces duda uno de ciertos hermanos que tienen un testimonio pésimo y dice, si es que Cristo está en ti, ¿verdad? Porque tu testimonio dice todo lo contrario. Entonces dice aquí, si es que el Espíritu de Dios mora, el Espíritu de Dios mora en vosotros. Entonces, ahí está bien, bueno, el Espíritu de Dios sí está bien. Bueno, es el mismo Consolador, es el mismo Espíritu de verdad, es el mismo Espíritu Santo. Pero dice aquí, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Pero luego añade, ahí mismo, en el versículo 9, al final dice, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Bueno, por fin, ¿qué? ¿El Espíritu de Cristo o el Espíritu de Dios? ¿Cuál es lo que mora dentro de nosotros? ¿El Espíritu de Dios o el Espíritu, aquí no dice santo, pero sabemos que es lo mismo, el Espíritu de Dios o el Espíritu de Cristo? Cuando el Señor dice que no los dejará huérfanos, él bien sabía lo que estaba diciendo, no era para alentarlos con mentiras, no, él sabía que iba a estar con ellos. Ahora cuando dice, ustedes ya lo conocen, en el versículo 17 de Juan 14, dice, ustedes lo conocen, porque está con ustedes. Ellos han preguntado, ¿dónde está? No sabían la doctrina del Espíritu Santo ellos. Habían oído del Antiguo Testamento acerca de, esporádicamente cuando se manifestaba el Espíritu de Dios en ciertos profetas, en algunos jueces, en sacerdotes, eso lo sabían ellos. Pero ahora este concepto era nuevo, que el Consolador vendría y moraría sobre aquel que le acepte en su corazón. No el que cuando está chiquito y que nació en una religión o es hijo de un pastor, no, nadie recibe Espíritu Santo así, nadie. Espíritu de vida sí, porque esto lo tenemos, hasta los animales tienen espíritu de vida. ¿A qué se refiere? A respiración. Pero Espíritu Santo se recibe cuando uno acepta al Señor. No te lo da la religión, no te lo da porque vas y te bautizas de chiquito, te mojar una cabecita, crees que con eso es suficiente. No, eso no te lo da ninguna religión, ni este lugar tampoco te lo da. Eso es es un encuentro personal entre tú y Dios, directamente tú y Dios. Por eso nuestra invitación es no que te cambies de religión, eso no me interesa para nada, ni que tampoco vengas acá porque está la verdad, tampoco. He oído varios hermanos, ¿verdad? No sé, más bien como dice Pablo, si es que el Espíritu de Dios mora en ellos, que ahí está la verdad. Incluso por ahí algunos dijeron, ¿verdad? Que era el único lugar donde estaba el Espíritu Santo. Es increíble las barbaridades que se animan a decir por la ignorancia de la palabra. Entonces, ¿qué es lo que pasa, hermanos? Hoy en día, con esa modalidad de los profetas y los apóstoles, ¿verdad? La gente ha dejado la Biblia por un lado. No, hermano, usted tiene que leer la Biblia. Si es cristiano, tiene que meditar en la palabra de Dios, tiene que enfocarse en la palabra del Señor para que no se deje engañar por los charlatanes. Hay mucho motivador allá afuera que dice que es cristiano y lo están engañando con doctrinas falsas, es más, y sin doctrina muchas de las veces. Pero ¿qué es lo que pasa? La gente no sabe del Espíritu Santo, aunque dicen que sí, pero no saben. Dice aquí bien claro, dice, el Espíritu de Dios, si es que mora en vosotros, y también el Espíritu de Cristo. Es que hay un solo Espíritu. Note el versículo 10 ahora, apúntele por favor, Romanos 8:10. Dice, en el nombre de Jesús, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo la verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu es vida por causa de la justicia. Ahora dice, si Cristo está en vosotros. Por eso los cristianos decimos que Cristo debe de morar en su corazón. No le estamos diciendo cambie de religión, no, deje que Cristo entre a su vida. Eso es lo más importante, porque si usted deja que Cristo entre a su vida, es el que lo va a guiar a toda verdad, porque es el Espíritu de Cristo, es el Espíritu de verdad, es el Consolador. Por eso dice, no los dejaré huérfanos. Pero luego dice en Mateo 28:20, dice, ¿verdad?, que estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Entonces, el Consolador, cuando viene y cuando está Cristo, ya hay una confusión para muchos. Ninguna confusión, eso es muy sencillo. Cuando dice que el Consolador vendría, que ya lo conocían, pero allí estaba Jesús. ¿Y qué es lo que pasa con el maestro? Bueno, tendría que irse porque dice, os conviene que yo me vaya,
y otro día hablaremos del tema os conviene que yo me vaya, porque si no, no viene el Consolador. Entonces le convenía a los discípulos que se fuera el Señor, que no querían despedirse de Él, no querían que se fuera, pero porque recibirían el Espíritu Santo. Y la promesa que está en el capítulo 1, la promesa en el capítulo 1 del libro de los Hechos, y ya la promesa realizada en el capítulo 2 del libro de los Hechos, ahí vemos cuando llega el Espíritu Santo. Pero el Señor se fue primero y luego después vino el Espíritu Santo. Es el Espíritu de verdad, es el Consolador. Pero ahora dice el Señor, ¿verdad? Dice aquí la Biblia, dice que es el Espíritu de Cristo. No hay contradicción en absoluto. Por eso cuando vimos en el libro de los Hechos, Ananías y con Zafira, no has mentido a los hombres, sino a Dios. Has mentido al Espíritu Santo. ¿Por qué tentaste el Espíritu del Señor? Porque es lo mismo. El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, el Espíritu del Señor, se refiere a lo mismo. No había una contradicción entre Pedro y Ananías y Zafira, una confusión de que, bueno, ¿a quién le mentía? ¿El Espíritu Santo, el Espíritu de Dios? ¿A quién le mentí? No. Ellos entendían perfectamente que era lo mismo. Cuando vino la promesa del Padre, si alguien dice, ¿vino Cristo a mi vida? Perfecto, eso es verdad. ¿Vino Dios a mi vida? Claro que es verdad. ¿Vino el Espíritu Santo a mi vida? Es verdad. ¿Vino el Espíritu de verdad a mi vida? Está bien. O sea, eso se refiere a lo mismo. No hay ninguna contradicción. Porque hay quienes piensan, hoy he visto doctrinas nuevas, de que solamente hay el Padre y el Hijo, y se recibe el Padre y el Hijo, y los dos habitan ahí. Claro, porque hay textos que lo malinterpretan y no saben que hay un solo Espíritu. Eso es muy importante entenderlo. No es que haya tres espíritus ni uno. Esa doctrina que hace tiempo atrás decía que está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero cada uno de ellos tiene tres. Tiene otros tres y tres. Imagínense el barbarismo que nos lleva por la ignorancia de la palabra de Dios. Del Padre, Hijo y Espíritu Santo ahora tienen tres y tres. Es un barbarismo eso, antibíblico 100%, pero ellos lo creen. Gracias a Dios es un pequeño grupo, no ha crecido, gracias a Dios. Pero eso es lo que pasa cuando no escudriñamos la palabra de Dios. Aquí está usando el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo, y si Cristo mora en vosotros, se refiere exactamente a lo mismo. Acompáñenme a otra cita, y vamos ahora al lado derecho, 1 Corintios, capítulo 12, versículos 4, 5 y 6. Al lado derecho, 1 Corintios, capítulo 12, versículos 4, 5 y 6. Primero de Corintios capítulo 12, versículo 4, dice en el nombre de Jesús. Versículo 4. Pero hay diferencia de dones, mas el mismo Espíritu es. Versículo 5. Y hay diferencias de ministerios, mas el mismo Señor es. 6. Y hay diferencia de operaciones, mas el mismo Dios es el que obra todas las cosas en todos. Ahora, vamos entendiendo esto. Versículo 4 dice el mismo Espíritu. El versículo 5 dice el mismo Señor. Y el versículo 6 dice el mismo Dios. Entonces, por fin, ¿quién reparte los dones o quién da los ministerios? ¿Es Dios? ¿Es el Espíritu del Señor? ¿O es el Espíritu Santo? ¿Quién lo da? Exactamente pasa lo mismo que con Ananías y Zafira, capítulo 5 del libro de los Hechos. Exactamente lo mismo. No has mentido a los hombres sino a Dios. Has mentido al Espíritu Santo, has tentado al Espíritu del Señor. Es lo mismo que está usando aquí, exactamente lo mismo. Y no es que haya tres, no, es que es uno, porque el mismo Espíritu es. Dice aquí, versículo 3, por tanto os digo, por tanto os hago saber que nadie que hable, versículo 4, pero hay diferencia de dones, mas el mismo Espíritu. 5, y hay diferencia de ministerios, mas el mismo Señor. 6, hay diferencia de operaciones, mas el mismo Dios es. O sea, es lo mismo, está diciendo bien claro ahí. No es que haya tres como en el caso de Ananías y Zafira. Nada de eso. Es un solo Espíritu. Cuando el Señor dice, os conviene que yo me vaya para enviar el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, se refiere a lo mismo. Eso hay que entenderlo, porque si no entiende eso, usted va a tener muchas cosas. Hoy en día, ya hay dualistas, trinitarios, unitarios, hay panteístas en el cristianismo. O sea, estamos, hermanos, teniendo una locura de doctrinas, todo por no seguir la palabra del Señor. Entonces, eso es muy importante. Si usted no escudriña la Biblia
y nomás lo que dice su pastor, su sacerdote o el papa cree que es suficiente, está completamente equivocado. Porque mañana va a estar delante de Dios y no va a usted llegar y decir, aquí traigo al sacerdote para que interceda por mí, o aquí traigo a mi pastor para que interceda por mí, o traigo al papa para que interceda por mí. No, ahí no. Ahí va a estar usted y Dios, y no podemos decir, es que yo no sabía. O sea, no. El ignorar la ley no me exime de una multa o de un castigo. Así que usted tiene responsabilidad delante de Dios, no sea perezoso, tiene que quitarse la pereza de su vida y dejar que Dios sea el que le ayude en sus debilidades. En este caso hay una pereza espiritual terrible. No nos gusta orar, no nos gusta congregarnos, no nos gusta leer la Biblia, meditar en ella y queremos una vida espiritual. Imagínese cómo quiere cambiar su vida si usted mismo no está haciendo lo que tiene que hacer. Así que no deje todo al pastor, no deje todo a su líder, usted es el encargado de su propia vida espiritual. Ahora, ¿dependemos de un pastor, de alguien más para ciertas cosas? Sí, es cierto. ¿Es responsable por mi vida? Sí, es cierto. Pero no me va a forzar a mí a cambiar, ni a que entre Cristo en mi vida. No, es usted el que tiene responsabilidad de su propia vida espiritual. Yo recuerdo que alguien hace tiempo atrás me decía, es que a usted no le importa mi salvación. Y dije, no, a mí sí me importa. ¿Y usted? ¿También? ¿Y por qué no viene? O sea, ¿quiere que me importe más a mí que a usted? No, eso es su vida espiritual. Eso es bien importante. Nos preocupamos si no viene, claro, pero no podemos obligar a nadie a que venga a fuerzas. No, esa es su responsabilidad delante de Dios. Uno ora por ellos y puede hablar con ellos, pero hasta ahí, obligarlos no se puede, ni Dios a fuerza lo va a traer. Eso es, ya cuando toca el Señor la vida de la persona, viene. Y también si no quiere venir, no viene. Así de fácil. Pero vamos a dar cuentas por todo ello. Ahora, medite en la palabra de Dios para que vaya sabiendo quién es exactamente el único Dios verdadero. Acompáñenme ahora. Vamos a ir hasta 2 de Corintios, capítulo 3 y versículo 17. 2 de Corintios, capítulo 3 y versículo 17. También un texto torcido, ¿verdad? Que muchos hermanos lo tuercen, no es que esté torcido el texto, sino torcido en muchas prácticas hoy en día en las iglesias. 2 de Corintios capítulo 3 y versículo 17, dice en el nombre de Jesús, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Sin lugar a dudas dice que el Señor es el Espíritu. Juan 4:24, nomás apúntelo, no vamos a ir hasta allá. Juan 4:24 dice que Dios es Espíritu. Dios es Espíritu. Ahora dice, hablando de Cristo, dice, porque el Señor es aquel Espíritu, o el Señor es el Espíritu. Y dice, donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Y este texto digo que lo tuerce porque lo usan para mucho desorden en la iglesia. Mucho desorden. No, es que aquí hay libertad para danzar. No, a eso no se refiere. Está hablando de que no se les revela las escrituras a los israelitas. Y cuando dice, ¿verdad? Cuando se conviertan al Señor, bueno, les va a ser quitado el velo. Por eso donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. A eso se refiere este texto. Ahora, que están pecando porque danzan, no, eso yo no digo que sea pecado. Pero este texto lo tuercen para decir que está bien eso. No, hermanos, hay que tener cuidado con eso. Que le guste danzar y bailar, ese es su problema, ¿no? Eso no lo prohibimos ni estamos en contra de ello. Usted sabrá cómo manifiesta su alegría, su gozo, esa es su alegría. Pero no diga que porque tiene libertad de hacer eso, no. Eso lo hacen muchos danzarines que no son cristianos, ¿verdad? Eso es una realidad. Pero se refiere aquí a que hay libertad para poder precisamente entender las Escrituras. A eso se refiere este texto. Entonces no tuerce el texto. Aquí es muy importante entender que dice que el Señor es el Espíritu. ¿Cuál Espíritu? Es el único Espíritu Santo que hay. Entonces por eso el Señor dice bien claro, dice, no los dejaré huérfanos. Y también dice, estaré con ustedes hasta el fin del mundo. ¿Por qué? Porque Cristo es el Espíritu. ¿Cuál Espíritu? El único Espíritu Santo que hay. Él es el mismo Espíritu. Vamos más adelante. Acompáñenme ahora a la siguiente carta, al lado derecho, Gálatas capítulo 4 y versículo 6. Gálatas 4 y versículo 6. Gálatas 4, 6 dice en el nombre de Jesús, y por cuanto sois hijos, envió Dios el Espíritu de su Hijo en vuestros corazones, el cual clama, Abba, Padre. Se recuerda que vimos en Juan 14 que enviaría el Consolador. Entonces, cuando dice la Escritura que enviaría el Consolador y lo va a enviar en el corazón de la persona,
Por eso Pablo dice, si es que Cristo mora en vosotros, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y luego dice que Cristo mora en vosotros, ahora está diciendo aquí, versículo 6, por cuanto sois hijos, Dios envió el Espíritu de su Hijo, ¿dónde? En sus corazones. Pero entonces, ¿qué nos dijo o no dice Juan 14? Que enviaría el Consolador. ¿Por qué ahora dice que envió a su Hijo, hablando de Cristo, en el corazón de los hombres? Ah, bueno, esto es bien sencillo, no hay contradicción. Cuando dice el Consolador, se refiere al mismo Señor Jesús, pero ya no en carne, sino en espíritu. Porque en carne, vamos a ponerlo humanamente hablando, tenía sus limitaciones. ¿A qué me refiero con limitaciones? Bueno, a que siempre estaría en un solo lugar, aunque sabía todo, pero físicamente andaría en su lugar. Pero ahora el Señor está en todo lugar porque Él es el Espíritu, como vimos anteriormente. El Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. En el 3:16 lo vimos, 17, perdón, lo vimos hace un momento, porque Él es el Espíritu. ¿Cuál Espíritu? El que debe de venir, el de la promesa del Padre. Esto nos lleva a entender de que el que reparte los dones es Cristo. Lo mismo como vimos en la Escritura acerca del repartimiento de los dones del capítulo 12, se refiere a lo mismo. El mismo Señor es, el mismo Espíritu es, el mismo Dios es, porque es el mismo Dios y único Dios verdadero. ¿Quién murió por usted? Cristo. ¿Quién se dio por usted? Cristo. ¿Quién fue sepultado por usted? Cristo. ¿Quién estuvo por usted? Cristo. O sea, es el mismo que tendría que morir, tendría que resucitar y tendría que ser también, no es el tema, pero vamos a ver otro día, tenía que ser traspasado el mismo Dios. Pero Dios como espíritu no puede morir. Tenía que tomar el cuerpo de una persona sin pecado para poder morir por nuestros pecados. Así que vamos paso a paso viendo la divinidad del Señor Jesús. Aquí es muy importante entender esto. Perdón. Versículo 6. Y por cuanto sois hijos, envió Dios al Espíritu de su Hijo en vuestros corazones, el cual clama, Abba, Padre. Ahora Cristo mora en nuestro corazón. Por eso muchos dicen, ¿verdad? Es que a ustedes les prohíben tomar. Es que ahí les prohíben bailar. Es que ahí les prohíben. No nos prohíben. Cuando a mí mis amigos me dijeron, es que ahí donde tu religión ya te prohíben tomar. No, digo, mi pastor ni está aquí. Él me predicó allá, me presentó a Cristo y ya es todo. Pero no puedo ya hacer lo que hacía antes. ¿Por qué? Bueno, porque ahora habita en el corazón. ¿Porque soy bueno? No, al contrario, porque necesito de Dios. Por eso es que está ahí. Pero usted no le permite que entre a su vida, Él respeta también eso. ¿Quiere seguir con su religión? Puede seguir con su religión. ¿Quiere seguir con su denominación? Puede seguir con su denominación. Aquí, si no quiere, Dios no lo va a obligar. Eso es sencillísimo. Es una relación entre usted y Dios, nada más. Hay gente que prefiere estar viendo fútbol, prefiere estar viendo su partido o cualquier otra cosa que estar en el templo o leyendo la Biblia. Eso lo vemos. Gente que viene a la iglesia, eso pasa. Pero le da flojera leer la Biblia, pero sí puede leer otras cosas que no le edifican espiritualmente. Entonces, eso es algo triste, pero pasa. Pero cuando dejen que Cristo obre en su corazón, va a haber una urgencia, va a haber un hambre por la palabra. ¿Por qué? Porque ahora Cristo habita en su ser. O el Espíritu de Dios, o el Espíritu de verdad, o el Consolador está en el corazón de la persona. Es lo mismo. Bien, entonces ya vemos aquí que Dios envió el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones. Acompáñenme ahora a ver una de las cosas que llama mucho mi atención. Es en Apocalipsis, en las 7 cartas de Apocalipsis. Vamos a comenzar con Éfeso, que está en el capítulo 2 de Apocalipsis. Apocalipsis 2, vamos a ver las 7 cartas, no todo completo, sino más el principio y el final de cada carta. Nomás para que vean. Para empezar, Apocalipsis quiere decir revelación. De hecho, mi Biblia dice revelación, ¿verdad? No dice Apocalipsis, pero digo Apocalipsis porque la mayoría tiene Apocalipsis. Pero en mi Biblia y en varias que conozco, dice revelaciones, en inglés también está como revelaciones. Revelaciones capítulo 2, Apocalipsis capítulo 2 y versículo 1. Y dice en el nombre de Jesús 2:1. Escribe al ángel de la iglesia de Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el cual anda en medio de las 7 candeleros de oro, dice estas cosas. Ahora fíjese bien, dice, verá, vas a escribirle a la iglesia de Éfeso, y el que tiene, note esto, y el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el cual anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice estas cosas. Entonces,
el que tiene esas 7 estrellas, eso es bien importante. El que tiene estrellas en su diestra es el que dice estas cosas, el que está hablando. Pero ¿quién es este que tiene las 7 estrellas? Bueno, vamos a verlo. Capítulo 1, apúntenle por ahí. Capítulo 1, versículo 13 al 18. Apocalipsis o Revelaciones, capítulo 1, versículo 13 al versículo 18, para ver de quién se refiere este que tiene las 7 estrellas en su mano derecha o en su diestra. 1:13 de Apocalipsis. En el nombre de Jesús. Y en medio de los 7 candeleros, uno semejante al Hijo del Hombre, óigalo bien quién está ahí, el semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llega hasta los pies y ceñido por los pechos con un cinto de oro. 14. Y su cabeza y sus cabellos eran blancos como la lana blanca, tan blancos como la nieve, y sus ojos como llama de fuego. 15. Y sus pies semejantes al latón finísimo, ardientes como un horno, y su voz como ruido de muchas aguas. 16. Y tenía en su mano derecha, óigalo bien lo que tenía aquí, 7 estrellas, ahí están las 7 estrellas en su mano derecha, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos. Note que también tenía espada aguda de doble filo. Son figuras, no creo que es literal esto, son figuras. Pero este mismo personaje que tiene las 7 estrellas, tiene también espada que sale de su boca. Y dice, y su rostro era resplandeciente como el sol en su fuerza. 17. Y cuando yo le vi, caí como muerto a sus pies, y puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el postrero. 18. Y el que vivo y ha sido muerto, óigalo bien, vivió y murió. Y aquí, yo soy vivo por siempre jamás, amén. Y tengo las llaves del infierno y de la muerte. Ahora, ¿quién fue el que vivió y murió? Cristo. Entonces, pero él tiene en su mano derecha las estrellas, y también de su boca sale una espada de doble filo. Ahora note esto, vamos al capítulo 2, aquí de Apocalipsis, y versículo 1. Escribe al ángel de la iglesia de Éfeso, y el que tiene las 7 estrellas en su diestra, ¿quién es? Jesús, el que murió y resucitó. Dice, el cual anda en medio de los 7 candeleros, dice estas cosas. Ahora ya entendemos que en el capítulo 2, versículo 1, el que está hablando esas cosas es el Señor Jesús, porque es el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha. Pero veamos una cosa muy tremenda en esto, perdón, cómo es que termina. Y en el versículo 7 dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Ahora termina la carta a Éfeso, termina diciendo que el Espíritu dice estas cosas. ¿Cuál Espíritu? Bueno, arriba dice que es Cristo. Pues es el Espíritu de Cristo, que es el Espíritu de Dios. No hay otro Espíritu Santo más que Él. Entonces comienza en el capítulo 2, versículo 1, comienza diciendo que el que dice esas cosas es el que tiene las estrellas en su mano. Ahora termina en el versículo 7, que es el Espíritu. Por tanto, el Espíritu es el mismo Señor. Acompáñenme a la segunda carta, que es la de Esmirna, versículo 8, en el nombre de Jesús. Y escribe al ángel de la iglesia de Esmirna, el primero y el postrero, que fue muerto y vive, dice estas cosas. ¿Quién fue el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vive? Cristo, es obvio, eso lo sabemos todos. Ahora dice acá, vamos a ver vamos a detenernos, vamos a ver, en el 11. Versículo 11 dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no será dañado jamás de la muerte segunda. Ahora termina la carta diciendo que el Espíritu, arriba es Cristo, el que fue muerto y vivió, y que sabemos que es el Señor. Ahora en el 11 termina la carta diciendo que es el Espíritu. Ahora vamos en el versículo 12, es en la iglesia de Pérgamo, versículo 12. Escribe el ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esas cosas. ¿Se recuerdan que lo vimos anteriormente? Capítulo 1, versículo 16, ¿verdad? El que tiene la espada en su boca. Bueno, es el mismo Cristo, pero dice aquí en el versículo 17, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, al que venciere. Ahí me detengo, se refiere a lo mismo. Cada carta comienza con Cristo y la termina con el Espíritu. ¿Pero por qué esa confusión? Es que no hay ninguna confusión. El mismo Cristo, que es el Espíritu de Dios, que es el Espíritu Santo, que es el Espíritu de verdad,
Es el Espíritu de Cristo que Dios envió en el corazón de los hombres. Entonces, es lo mismo que dice la Biblia. Cuando el Señor dice, me voy, ¿verdad? Él sale, la gente no quiere que se fuera, los discípulos, no te vayas, ¿verdad? Pero es que les conviene que yo me vaya. Entonces, ¿por qué? Porque si no se va Cristo, no viene el Espíritu de verdad. Yéndose el Señor, ahora sí, a los pocos días, se derrama el Espíritu sobre toda carne, como lo había hecho Joel, en la profecía de Joel. Ahora se derrama el Espíritu Santo, Hechos capítulo 2, en los 120 que estaban allí en ese lugar. ¿Y qué es lo que sucede, hermanos? Bueno, es el mismo Espíritu de Dios, que es el mismo Señor Jesús, viene y entra en el corazón de los hombres. El mismo Espíritu Santo, Espíritu de verdad, el Espíritu del Señor o Consolador, es exactamente lo mismo. Lo mismo, hermanos, no hay contradicción. No quiere buscarle tres pies al gato, no, está sencillo. El mismo Señor se puede manifestar en el Espíritu, como lo vemos, llamado Espíritu Santo, Espíritu de verdad, Espíritu del Hijo, Espíritu de Cristo, es lo mismo exactamente. Entonces, cada carta que usted va leyendo ahí, capítulo 3, las cartas, 7 cartas, comienzan con Cristo y terminan en el Espíritu. Eso es muy, muy importante. Acompáñenme al capítulo 22 de Apocalipsis y versículo 20. Ya al final de todo, ¿verdad? Lo terrenal que tendremos que saber. Revelaciones o Apocalipsis capítulo 22 y versículo 20. Dice en el nombre de Jesús, Revelaciones capítulo 22, versículo 20. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo prestamente, o vengo en breve, o vengo pronto, depende de la versión que traiga, y dice, amén, así sea, ven Señor Jesús. Ahora, ¿qué dice aquí el Señor Jesús? Está despidiéndose ya de esta revelación, porque la revelación es del Señor Jesús. Se está despidiendo y dice, ¿verdad?, que ciertamente vengo en breve. Bueno, pero, entonces, ¿cómo que viene en breve? ¿Qué no dijo en Mateo 28, 20? Que no los dejaría, que estaría con ellos hasta el fin del mundo. ¿Cómo ahora me dice el Señor mismo que dijo allá en Mateo 28, 20? Porque ahora en el capítulo 22, versículo 20, me está diciendo de que vendrá en breve? Pero entonces, o está con nosotros o no está con nosotros. Si en Mateo 28, 20 dice que no lo dejaría, que estaría con nosotros hasta el fin del mundo, y luego Juan 14 también dice que en el versículo 18 dice que no los dejaría huérfanos, ¿verdad? Que llegaría volvería con ellos. Entonces, ¿cómo está eso? Entonces el Señor está engañándonos, no sabe lo que está hablando, es una mala traducción, quizás se confundió el que estaba escribiendo. No, hermanos, lo que dice la Biblia, hablando de Mateo 28, 20 y Juan 14 y otras escrituras más, Juan 14, 18, se refiere a que no nos va a abandonar, va a estar con nosotros hasta el fin del mundo, pero no físicamente, sino espiritualmente, porque Él es el mismo Consolador, ¿verdad? Eso es bien importante. Cuando dice la Biblia, mandará otro Consolador, no se refiere a que está el Padre, está el Hijo y mandará otro Consolador aparte de ellos dos. No, el Señor tenía que irse. El otro Consolador es el mismo Señor Jesús, pero no en su humanidad. Cuando dice aquí Apocalipsis capítulo 22 versículo 20, ahora sí se refiere que vendría en su humanidad, en ese cuerpo glorificado que ya obtuvo después de la resurrección. Recordemos que cuando Él resucita, es otro tema para otra ocasión, en qué cuerpo resucitó Jesús. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Cuando el Señor resucita, viene en un cuerpo glorificado, pero antes de subir al Padre, no deja que lo toquen. Dice, no me toques porque aún no he subido al Padre. ¿Por qué? Lo más seguro, la Biblia no lo dice, pero lo más seguro es que si María toca el cuerpo del Señor, hubiera muerto, como pasó con Urías, no sé, ya no recuerdo si es Urías, allá en el antiguo pacto, donde quiere tener el arca del pacto y muere instantáneamente. Usa. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ahora el Señor va a volver, pero en su cuerpo glorificado, en aquel cuerpo que caminó con ellos, estuvo predicándoles todavía del reino, dice la Escritura, comió con ellos pescado, comió con ellos ocasiones, estuvo caminando entre ellos, se apareció ahí con los discípulos cuando estaban todos bien cerrados. En ese cuerpo el Señor volverá, porque el Señor cuando está yendo hacia el cielo, dice la Escritura, verá que los ángeles dijeron que así como le habéis visto partir, así va a volver. Por eso el Señor no está diciendo mentiras, no estaba confundido, ni es una mala traducción. Cuando Él dice, vendré a vosotros, no se refería a vendría físicamente,
sino vendría espiritualmente. Porque, por eso dice la Escritura que cuando venga el Señor, perdón, cuando Él envió, el Padre envió el Espíritu de Cristo o el Espíritu de su Hijo en vuestros corazones. Porque humanamente hablando, había limitaciones físicas, ¿verdad? Por obvias razones, de que era un cuerpo físico que comía, lloraba, sufría, reía, estaba ahí sustentado también al espacio donde estaba el Señor. Por eso convenía que Él se fuera, para que cuando viniera, vendría en espíritu. Entonces, por eso dice, camina con ustedes. Juan 14 dice, está con ustedes, pero estará en ustedes. ¿Cómo que lo conocían? Dice la Escritura. ¿Cómo lo conocían? Bueno, porque el Señor estaba caminando con ellos. Entonces, la Escritura cuando dice Espíritu de Dios, Espíritu de verdad, Espíritu de Cristo, el Espíritu del Hijo, se refiere a lo mismo. ¿Por qué tenía que irse? Para volver en espíritu y habitar en cada corazón. Mientras que si el Señor estuviera ahorita vivo, caminando físicamente, pues estaría, no sé en qué país estaría predicando apenas. Pero ya como espíritu, vuelve el Señor y entra a cada persona que desde luego acepte al Señor en su corazón. Es el énfasis de nuestra predicación, que la persona acepte a Cristo en su corazón, no que cambie de religión, porque hay gente que deja su religión, la que los padres enseñaron o en la que costumbre tenía, ¿verdad? Y luego se cambia, dice, al cristianismo y también lleva la misma religión, las mismas costumbres, el mismo carácter, los mismos pensamientos, o sea, no hay cambio. ¿Por qué? Porque cambió solamente de una religión grande o en la que nació a otra religión más moderna o diferente. Entonces, ahí no hay cambio. Por eso ve gente muy amargada, gente con problemas de carácter, gente que sigue robando, gente igual. ¿Por qué? Porque solamente cambiaron de religión. Aquí no queremos que cambie de religión. Queremos que usted, aquel que dijo que volvería y que estaría con nosotros hasta el último de estos días y que dice en Apocalipsis 22:20 que volverá, no está engañando, tiene razón, va a volver físicamente, ahorita está espiritualmente aquí. Eso es lo que queremos que usted entienda, que ahí en su casa, ahí donde se encuentra, aunque tenga una religión buena o grande o muy reconocida, o que tenga tal vez una buena denominación, eso no nos interesa. Lo que interesa es de que usted tenga al Señor en su corazón. Eso es lo más importante. Así que el Señor dice que rogará al Padre para que envíe al Consolador. Otro Consolador no se refiere a otro aparte de Cristo, no, se refiere, ¿verdad?, de otra forma o otra figura, enviaría al Consolador, que en este caso es el mismo Señor. La palabra Consolador también se refiere a Cristo. En otra ocasión no hablaremos de eso, por causa del tiempo ya no alcanzamos, pero amigo que usted me escucha, amiga que me escucha, esto es bien sencillo. A veces quieren explicar algo como un misterio, pero ese misterio está revelado. Cristo está en nosotros, pero para eso tiene que aceptarlo en su corazón, para que Cristo more en su vida. Vamos a orar esta tarde, a pedirle a Dios que le ayude. Recuerde, el otro Consolador es el mismo Señor Jesús, el cual dijo, no los dejaré huérfanos, vendré a vosotros. El mismo que dijo, verá, que no los dejaría, que estaría con ustedes hasta el último de vuestros días, se refiere a que hoy está en espíritu. Cuando venga el Señor, vendrá ahora sí en su humanidad nueva, en ese cuerpo glorificado, el cual resucitó después de 3 días. Ahora sí resucita el Señor y ese cuerpo volverá, como dice la palabra de Dios, y es promesa de Dios. En esta tarde, primero Dios, le estamos invitando aquí a la iglesia, al 9020 de la Hastings Boulevard, donde tenemos un estudio precisamente de la venida del Señor. Si gusta venir, está cordialmente bienvenido. No levantamos ofrenda, no le pedimos que dé su número de teléfono, su dirección para visitarle, nada de eso. Solamente le invitamos a que venga, traiga papel, traiga Biblia, pero si no tuviera, bienvenido, aquí le prestamos también para que pueda escribir, tome sus anotaciones y se puede ir sin ningún compromiso en este lugar. Eso es lo que nosotros buscamos, que usted medite en la palabra del Señor. Vamos a orar y a pedirles que nos ayuden para seguir meditando en la palabra de Dios, no nomás ahorita, sino cuando termine ese estudio, siga meditando en la palabra del Señor. Padre, en el nombre de Jesús, en esta tarde, gracias le damos, Señor, porque la vida, Señor, que nos ha prestado, Señor, ha sido un regalo, una maravilla en nuestra vida. A pesar de las pruebas, la lucha, las necesidades que hay, Señor, aún con todo ello, Padre, sabemos que hay bendición en nuestra vida. Gracias, Padre, por ser tan bueno con nosotros. Aún cuando no le conocíamos, Señor, también, Padre, teníamos muchas maravillas, pero no nos dábamos cuenta y no queríamos reconocer, Señor. Pero ahora que le conocemos y que habita en nuestro corazón, gracias, Padre. En esta tarde le damos gracias, Señor, también porque permitirnos compartir esa escritura. Sé, Padre, que no tengo la gracia de muchos predicadores, no tengo, Señor, ese conocimiento de muchos hermanos que han estudiado por muchos años, Padre.
Pero Padre, gracias por permitirme, Señor, compartir este pequeño mensaje. Solamente le pedimos, Padre, por aquellos que no conocen su palabra, por aquellos, Señor, que aún tienen dudas, Señor. Padre, en el nombre de Jesús le rogamos para que toque su vida, rompa toda cadena, toda atadura que tiene, Señor, para que pueda ser libre, Padre, y que entre a su corazón. Sabemos que esto no es a fuerza, no es obligatorio, Señor, pero usted, Padre, puede tocar y redarguir su vida, Señor, porque el Espíritu Santo para eso es, para redarguir de pecado. Y le pido, Padre, que lo ayude, lo fortalezca y que pueda el Señor sentir su presencia ahí donde se encuentra. Quizá alguien está pensando en este momento en ya no querer vivir, ha perdido las esperanzas de vida, Señor. Le pido, Padre, que toque esa vida. Hoy hemos visto, Señor, en las noticias cómo hay muchas masacres en las escuelas, en la calle, Señor. Es increíble, Padre, lo que en este país un día fue, Señor, una bendición para el Evangelio. Hoy, Señor, se ha convertido, Padre, en una cueva, Señor, del enemigo, Padre. Han sacado de las iglesias, perdón, de las escuelas, han sacado la oración. En muchas iglesias han permitido, Señor, el pecado abiertamente. Han cambiado, Señor, los fundamentos de este gran país, Señor. Ahora ha sido, Padre, una corrupción total, Señor, en todos los aspectos, tanto en lo espiritual como en lo económico, como en lo gubernamental, Señor. Y vemos todo lo que está pasando, Señor, porque la gente está alejando cada vez más, Señor. Y lo peor, Señor, es que muchos están copiando también este patrón tan equivocado, Señor, de estar disparando a compañeros, amigos, a familias, Señor. Y hay muchos también suicidándose, Padre, a nivel mundial, porque, Señor, están con un mundo, Señor, que no existe, un mundo ficticio, un mundo, Padre, en las redes sociales, que creen, Señor, que esa es su vida, cuando en realidad, Padre, están hundiéndose y apartándose cada vez más, Señor. Le pedimos también por ellos. Y nosotros como Padre de familia, que también, Señor, nos apercibamos para ayudar a nuestros jóvenes también, Señor. Ahora, Padre, le pedimos también por aquellos que se han alejado, que se han enfriado, Señor, se han descuidado, que se cansen, que ya se han cansado de vivir, Señor, que no pueden cambiar, que quieren, Señor, regresar de nuevo, Padre, pero hay algo que les impide, algunos el orgullo, el carácter, Señor, la vergüenza, Padre. Le pedimos también por ellos para que puedan romper esas ataduras y que regresen de nuevo a su camino, Señor. También le pedimos por aquellos, Señor, que difícilmente, Padre, quieren aceptar el Evangelio por los malos testimonios. Pedimos también que toque sus vidas y que no estén fijando, Señor, en aquellos hombres y mujeres que están, Señor mío, también siendo utilizados por el enemigo de nuestras almas, Señor. Ahora, Padre, gracias por esta bendita palabra y por cada hermano que en esta tarde, Señor, también se acompañará a este lugar, Señor. Gracias por ellos. A los que vienen en camino, trágales con bien, Señor, para que vengan a aprender juntamente con nosotros y también a compartir lo que usted les ha dado, Señor, en su vida. Ahora, Señor, gracias por cada hermano, cada amigo que nos ha escuchado y nos ha estado viendo, porque sabemos, Señor, que también para ellos hay bendición. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén, Señor. Amén. Bueno, espero en Dios que haya apuntado las citas. Acuérdese, terminando también este estudio, siga usted estudiando. Eso es muy, muy importante, porque no se basa en lo que diga el líder. Usted tiene que también escudriñar la palabra del Señor. No hay pretexto, hermano. En estos tiempos no hay pretexto. Si no tiene una Biblia, haga un esfuerzo por comprar una Biblia. Quizá a una iglesia le pueden regalar alguna Biblia para que siga meditando, pero haga un esfuerzo, yo sé que la puede comprar. En caso de que no hubiera librería cerca de su casa, pues ahí en el teléfono puede ver también Biblias, pero lo mejor es que tenga una Biblia en su mano, ya que eso va a ser mucha bendición en su corazón. Y bueno, la invitación nuevamente para todos los hermanos que están aquí cerquita en Riverside, puede venir sin ningún compromiso. Aquí estamos para servirle. Recuerda, es un estudio bíblico sin ningún compromiso de ninguna clase, y puede opinar, puede también participar en las preguntas, también dando su punto de vista. Para eso ese momento, siempre y cuando con respeto, ¿verdad? No venimos a agredir a nadie, ni venga con esa intención de agredir, porque aquí no estamos en esa condición, no estamos pensando en el que venga lo vamos aquí a sacrificarnos, ¿verdad? Porque la verdad ha habido lugares que decepcionan bastante, porque lo primero que hacen es condenar. Ese no es nuestro trabajo, eso no es lo bíblico. Nuestro trabajo es enseñar la Biblia, y en lo que estemos equivocados, reconocer y cambiar lo que esté mal. Así de fácil es esto, porque al fin y al cabo estaremos delante de Dios dando cuentas de lo que está escrito, no lo que pensamos, lo que está escrito en la palabra del Señor. Y bueno, mañana primero Dios, 2 de la tarde, horario de California, el lunes 7 de la noche, y nuevamente viernes 7 de la noche, si Dios nos preste vida y salud, estaremos transmitiendo de nuevo por tu ministerio, Congregación La Revelación de Jesús, en el cual nos interesa que ustedes se enamoren de la palabra de Dios. Y recuerde, piense, medite en la palabra del Señor, que ahí está toda respuesta a sus preguntas. Dios les bendiga, y primero Dios, estaremos mañana con el favor de Dios. Dios les bendiga a todos.